Les presento ahora a nuestro cuentacuentos Bernardo, que nos presenta la historia. Bueno, su historia se llama La historia de la evolución, contada por Jacinto Pérez. Le damos un fuerte aplauso. Jacinto Pérez, hombre trabajador, de buena familia, bien nacido y sobre todo bien creado, le gustaba trabajar. En verdad le gustaba trabajar. Se levantaba temprano, a las 4 de la mañana, antes siquiera que el gallo cantara, y se iba a trabajar. Y regresaba a su casa hasta las 8 o 9 de la noche. Yo nunca nunca entendí por qué le gustaba tanto trabajar. Lo que sí sabía de Jacinto Pérez es que toda su vida, todo su mundo, lo que él concebía como el universo conocido dependía de una cosa nada más. Él podía trabajar todos los días así, de esa manera, porque sabía perfectamente que llegaría el domingo y todo te recibiría una grata recompensa. Lo que alegraba la vida de Jacinto era algo muy sencillo. Le gustaba salir muy temprano de su casa los domingos y caminar 45 minutos hasta llegar al jardín principal del pueblo más cercano. Jacinto vivía en una comunidad. Al llegar al jardín principal se acercaba a una paletería. Y todo el mundo de Jacinto se resumía, se entendía y se justificaba a partir de poder comerse una rica nieve de zapote prieto los domingos. Para él lo significaba todo. Uno se preguntaría por qué Jacinto no se había casado, no había tenido hijos, había ambicionado algo más en la vida siendo tan trabajador. No había respuesta. A Jacinto lo que le encantaba era eso. Todo el mundo podía girar o no girar mientras él tuviese su nieve los domingos a la hora de misa. Y claro que Jacinto era muy ateo y no entraba, pero le gustaba ir a comérsela en una banquita del parque, mientras todo el pueblo estaba ahí atiborrado en el templo, sudando por los calores, sofocado por las palabras de un sacerdote. Y mientras Jacinto sabía que todos ellos sufrían, él estaba ahí, muy tranquilo, comiéndose su nieve de zapote prieto. ¿Pensaría acaso que el mundo se equilibraba? Que mientras todos los días él tenía que sufrir trabajando todo el día, ahora la balanza ponía las cosas al revés. Él disfrutaba del rico sabor de su nieve de zapote prieto, mientras todos sufrían con el sermón del domingo. Mientras el padre acusaba a todo el mundo de que se iba a ir al infierno a requemarse con el diablo, Jacinto sentía ese frío tan lindo en la punta de su lengua. Y Jacinto se había convertido en un experto de comer nieve de zapote prieto. Cuando estaba alegre, usaba únicamente la punta. Cuando estaba triste, usaba el lado izquierdo de su lengua. Y cuando tenía alguna preocupación, usaba el lado derecho. Pero el domingo que yo les cuento, Jacinto utilizaba toda su lengua para saborear su rica nieve de zapote prieto. Toda, completa. Y ese domingo en particular había pedido el frasco más grande y prácticamente metía la cara en él. Jamás había visto a alguien con tanto placer. Ni a ningún oso. En ese momento sonaron las campanadas que señalaban que la misa por fin había terminado. Y salió toda la gente del templo. La primera en salir era la santurrona del lugar. Una viejita que pasó justo por la banca donde estaba sentado Jacinto. Y lo miró con el mayor desprecio que se puede tener contra alguien. Pero a Jacinto
No le importó. Que no lo quisiera la santurrona del pueblo, a él no le importaba. Él seguía disfrutando su nieve y con más placer introducía su cara en el frasco de zapote. Se imaginaba que la señora pensaría que estaría cometiendo un pecado mortal. Tal vez lujuria más que gula. Por la forma en que los ojos de Jacinto se entornaban y su piel se erizaba, la señora terminaba santiguándose y se retiraba. Detrás de la señora venía todo el pueblo, en particular uno en especial, era un tremendo gordo que miraba a Jacinto con la mayor envidia que se pudiera ver a un mortal. Se le antojaba esa nieve, pero él no la tenía. Todo el pueblo había salido del templo excepto una persona, y Jacinto nunca se había fijado mucho en ella. Era una chica muy guapa, y definirla no sería difícil. Tenía un cabello rizado muy largo. Ella era morenita, pero de ese morenito que asemeja un fruto seco, una nuez quizá. Tenía unas pestañas muy altas y paraditas, unos ojos negros donde Jacinto se perdía, y una silueta que remarcaba en unas amplias caderas. Quizá lo que más llamaba la atención de Jacinto. Y ella, sabiendo su atractivo, lo presumía con donaire. Acercóse a Jacinto. Lo miró de frente. Le coqueteó. Claramente. Era una mirada clara, directa, precisa y sugerente. No había duda. Pero Jacinto, lo único que hizo fue derramarse lo que le quedaba de nieve de zapote en la camisa. Y más de forma autómata que consciente, pero no le quitaba los ojos a la chica. Y ella, al sentirse observada, empezó a demostrar todos sus encantos junto al movimiento del viento. El nombre de Jacinto. Jacinto intentó levantarse de esa banca. Intentó mover un pie, el otro, acercarse a ella y decirle alguna frase bonita. Pero Jacinto nunca se había interesado demasiado en las mujeres. ¿Qué le diría? Jamás había cortejado a nadie. ¿Cómo le diría? ¿Qué tono de voz usar? La duda lo mataba y sentía los pies de plomo. No pudo levantarse de la banca. Y por supuesto que la chica no le iba a esperar eternamente. Dio 2 vueltas al jardín, regresó, como que algo se le había olvidado en el templo, volvió a pasar, pero Jacinto no pudo levantarse de su banca. Se quedó ahí hasta las 8 de la noche. Finalmente, con el frío, Jacinto se incorporó y caminó lentamente hasta llegar a su casa. Esta vez no hizo 45 minutos, tardó casi 1:30. Se quitó su ropa de los domingos, se puso algo para dormir, se acostó, pero les mentiría si les dijera que pudo dormir. Daba vueltas y vueltas en la cama pensando que esta situación no la podía tolerar. Finalmente se quedó dormido. Él quería saber algo. Se preguntaba a sí mismo si encontraría las palabras precisas, justo las palabras indicadas para poder levantarse, mirar a la chica a los ojos y decirle algo bonito. Que la chica se sintiera halagada, contenta, feliz y, si fuese posible, enamorada. Y eso pensaba mientras se quedó profundamente dormido. Ya dormido, escuchaba como un eco que eran las palabras de su padre.
Jacinto se acordó cuando era pequeño y su padre le contó la historia de la evolución. No sé si alguno de ustedes se los contaron cuando eran pequeños, pero a Jacinto sí. Su padre, un hombre que leía, pese a que en ese tiempo en su pueblo casi nadie leía, nadie lo hacía. Su padre sí. Y le contó a su hijo la historia de la evolución. Jacinto no lo recordaba muy bien porque era muy pequeño, pero sí recordaba los detalles más precisos. Se acordaba que, según su padre, antes todos los hombres éramos primates, una especie de chimpancé, y que no vivíamos en casas, cabañas o chozas, sino trepados en los árboles. Jacinto se imaginaba a todo el pueblo ahí. El papá le contó que entre todos esos primates había uno muy especial, que estaba completamente enamorado de una primate hembra. Por más que hacía todo tipo de monerías y gracias para enamorarla, esta no le hacía caso. El primate era muy delgado y bastante feo, y a ella no le gustaba. A ella le gustaban los primates grandotes, musculosos, nalgones, y él no lo era. Así es que a la primate hembra le importaba poco. Pero este personaje intentó todo para ganar su atención, y un día se le ocurrió algo que cambió a la humanidad como la conocemos. Únicamente para llamar su atención, se bajó del árbol. Nadie lo había hecho. Había sido el primero. Todos vivían felices en el árbol, y este primate se baja. Y empieza a caminar en el piso. Por supuesto que la primate hembra, al ver que alguien había hecho algo diferente, lo nota, le pone atención y lo mira. Y en su corazoncito empieza a ocurrir algo diferente. Por supuesto que todos los demás que estaban en el árbol empiezan a sentir envidia porque también todos se veían interesados en ella. Y así es que hacen lo que ha hecho la humanidad toda la vida. Cada que alguien destaca, cada que alguien sobresale, cada que alguien hace algo diferente, los demás lo imitan. Y todos los primates grandotes, musculosos, se bajaron y también empezaron a caminar en el piso, en la tierra. El que se había bajado primero tenía que hacer algo diferente. Poco a poco, se enderezó. Y comenzó a caminar erguido, haciendo un cambio brutal en la historia de la humanidad. Por supuesto que su única intención en hacer esto era seducir a la primate hembra. Por lo tanto, el primer hombre que caminó en la humanidad erguido lo hizo de forma coqueta, mirándola siempre a ella. Y ella volvió a sentir que su corazón latía. Pero la humanidad, todos los demás, comenzaron a imitarlo. Los grandes y musculosos también caminaron erguidos. Y era un desfile de primates caminando erguidos por todos lados. A tal punto que ella ya no sabía en cuál fijarse. Pero la tenacidad nos ha distinguido como especie, eso sin duda. Y él
se acercó a ella y empezó a sentir un calor en la laringe. Empezó a sentir como sus cuerdas vocales empezaban a vibrar. Se concentró y empezó a balbucear lo que podríamos considerar la primera palabra de los seres humanos. Todo ese calor empezó a reaccionar su cuerpo. La miraba atenta, ella la miraba atento y finalmente se acercó a su oído y sin que escucharan los demás, porque aquí ya era muy importante que los demás no se enteraran de lo que iba a hacer o de lo que iba a decir, se acercó totalmente a su oído y se la dijo única y exclusivamente a ella, sin que nadie más escuchara, nadie, solo ella y él. Las palabras, las primeras palabras de la humanidad, dichas con el tono, el ímpetu adecuado, solo para ellas, y fueron de cortejo. Al escucharlas, la primate hembra lo tomó de uno de sus brazos y se lo llevó detrás de los arbustos. Y así fue como la humanidad pudo florecer hasta nuestros días. Esa fue la historia que el padre de Jacinto le contó cuando niño. Y entre sueños, Jacinto lo recordó perfectamente. Incluso las palabras se las había dado su padre. Le dijo cuáles eran, las mismas que había utilizado aquel primate que se bajó del árbol. Y Jacinto las conocía. Tenía en su poder, en sus cuerdas vocales, estaba el poder del siguiente domingo acercarse a la chica y decirle las mismas palabras, con el tono y el color de voz indicado. Las ensayaría toda la semana. Día a día, mientras trabaja, Jacinto las practicaría como un ensayo. Y llegaría el domingo, se acercaría a ella y se las diría justo en el oído. Se despertó muy contento, sabía lo que tenía que hacer y ya no pudo dormir. Ese día incluso se fue a trabajar más temprano y nadie vio en este mundo a un hombre trabajar tan contento desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche toda esa semana. Y llegó el domingo. Se bañó completito, de la cabeza a los pies, porque el buen Jacinto consideraba que un baño era echarse 3 chorros de agua fría en la cara, uno en el sobaco y nada más. Pero ese día se bañó completito de pies a cabeza, se puso su mejor camisa y sus mejores guaraches, y caminando llegó al jardín. La gente estaba en misa, así es que él quiso aprovechar para comprarse un pequeño barquillo de zapote prieto. Las palabras ya las había practicado toda la semana, así es que estaba tranquilo. Podía comérselo sin sentir nervios. Usaba bastante la punta de la lengua que demostraba su felicidad. Dieron las campanadas que anunciaban que la misa había terminado. Salió la señora, la viejita. Vio esos ojos llenos de lujuria por la nieve. Salió el gordo y la envidia salió. Y por supuesto salieron todos y se fueron, pero la última en salir, y estoy seguro que lo hacía intencionalmente, ya saben quién fue. Se acercó hasta donde estaba él, lo miró. Jacinto puso su barquillo a un lado, se levantó, la miró, se dejó mirar, mojó sus labios, la acercó un poco hacia él, sintió sus caderas, se acercó a su oído y una a una
salieron las palabras, las mismas que hace muchísimos años dijo aquel primate, las mismas que le enseñó su padre. La mujer se puso de rodillas y le pidió matrimonio. En ese momento, Jacinto dio 1, 2 y 3 pasos hacia atrás. Comenzó a sudar. Pensó en el compromiso, en la boda, en los niños. ¿Dónde estudiarían? ¿Ya no conocería a nadie más? ¿Ya no tendría sexo con alguien más? ¿Y qué pasa si ella era infiel? ¿La perdonaría? Dio otro y otro paso atrás. Comenzó a pensar en la renta. Su casa era muy pequeña para 2 personas. Ella no estaría satisfecha con ese jacal en el que vivía. Tendría que comprar un auto, cambiar de trabajo. ¿Qué haría? Y así, el buen Jacinto Pérez se levanta todos los días a las 4 de la mañana y regresa a las 9. Y todo su mundo, el que él conoce por lo menos, consiste solo en única cosa: ir los domingos a comer su nieve de zapote prieto. No hay nada más para él.